En mi propio cumpleaños, mi esposa me pidió el divorcio delante de toda la familia y anunció que se quedaba con el piso. Sonreí y la dejé hablar. El apartamento siempre estuvo a nombre de mi madre. Trabajo de madrugada. Las calles de Granada a las 2 de la mañana tienen una textura diferente a cualquier otra hora del día. Menos ruido, menos prisa, menos gente fingiendo que todo va bien. Los pasajeros de esas horas son trabajadores que terminan turno, estudiantes que vuelven de algo, algún borracho que necesita llegar a casa sin mayores complicaciones. Nadie pide conversación. Yo tampoco la ofrezco. Conduzco, cobro, sigo. Llevo 4 años con esa rutina y me va bien. Jimena nunca terminó de entender ese horario. Al principio decía que le costaba dormir sola, que el piso hacía ruidos raros de madrugada cuando yo no estaba. Ni con el tiempo dejó de decirlo. Se fue adaptando al silencio de una forma que entonces interpreté como madurez y que ahora entiendo que era otra cosa completamente distinta. Llevábamos 5 años casados cuando ocurrió lo del cumpleaños. 5 años en el apartamento del Realejo, el barrio que Jimena había elegido porque le gustaba la calle y la luz que entraba por las ventanas del salón a última hora de la tarde. Un piso amplio, bien situado, con una terraza pequeña desde la que se veía un trozo del Albaicín. El tipo de apartamento que en Granada cuesta lo que cuesta y que no todo el mundo puede permitirse. Jimena lo sabía y lo disfrutaba con esa comodidad tranquila de quien asume que las cosas buenas son permanentes. Lo que nunca hizo, en 5 años de matrimonio, fue preguntarme de quién era el piso. No lo menciono como reproche. Lo menciono porque es el dato que lo explica todo. En 5 años, Jimena nunca pidió ver una escritura, nunca preguntó un nombre, nunca mostró el más mínimo interés por los papeles que yo guardaba en la carpeta del armario del despacho. Vivía ahí con la naturalidad de quien lleva tanto tiempo en un sitio que da por hecho que ese sitio le pertenece de alguna forma, que en un divorcio sería automáticamente suyo porque así funcionan las cosas, porque eso es lo que le habían dicho, porque nunca consideró necesario verificarlo. El apartamento estaba a nombre de mi madre, Consuelo. Siempre lo había estado. Ella me lo cedió para que viviera ahí cuando me instalé en Granada hace 8 años, con una autorización de uso que nunca fue una cesión de propiedad ni nada parecido. Consuelo seguía siendo la titular registral. Yo pagaba los suministros, el mantenimiento, alguna reparación cuando hacía falta. Pero la escritura tenía su nombre, no el mío, y desde luego no el de Jimena. Eso Jimena no lo sabía, o si lo intuía, nunca lo había comprobado. En 5 años nunca había necesitado saberlo. Rosa, su madre, aparecía en el apartamento con una frecuencia que yo había aprendido a gestionar con la misma paciencia que uno aplica a un trayecto largo con el GPS, recalculando constantemente, sin perder los nervios, esperando a que la situación encuentre su propio cauce. Rosa tenía opiniones sobre todo, sobre los horarios que yo llevaba, sobre cómo estaba organizada la cocina, sobre lo que Jimena debería o no hacer con su tiempo libre. Lo decía con esa convicción específica de las personas que confunden tener opinión con tener razón, y Jimena la escuchaba con atención y a veces le daba la razón delante de mí sin ningún reparo, como si yo no estuviera en la misma habitación. No era una persona especialmente maliciosa, Rosa. Era simplemente el tipo de mujer que necesita estar en el centro de las cosas para sentirse útil, y que cuando no lo está busca activamente la manera de volver ahí. Los últimos meses, antes del cumpleaños, habían tenido una textura rara. Jimena llegaba tarde con más frecuencia, salía los fines de semana con explicaciones que sonaban razonables, pero que dejaban algún detalle sin encajar. Una noche llegué antes de lo habitual y el piso tenía un olor que no reconocí. Otro día encontré en el baño un vaso con restos de algo que ninguno de los dos tomaba. Cosas pequeñas, por separado insignificantes, y que juntas dibujaban algo que yo iba procesando en silencio durante las madrugadas mientras conducía por las calles vacías de Granada. No dije nada. Observé y guardé. El cumpleaños lo organizó Jimena. Mesa larga en casa, familia de los dos lados, algunos amigos. Ella se encargó de todo. La comida, quién se sentaba dónde, el orden de la tarde. Yo llegué después de aparcar el coche. Me senté en el lugar que me habían asignado y dejé que la cena fuera lo que tenía que ser. La primera hora fue normal. Conversaciones cruzadas, risas, el ruido de fondo que tiene una mesa cuando la gente está cómoda.
Jimena se movía entre los invitados con esa facilidad suya para los grupos grandes, sirviendo, preguntando, haciendo que todo pareciera natural. Rosa estaba en el otro extremo y cada vez que decía algo miraba a la mesa entera como buscando asentimiento colectivo. Fue entre el plato principal y el postre. Jimena dejó su copa sobre la mesa, se limpió la boca con la servilleta y me miró con una expresión que no era la de una conversación cualquiera. Era una expresión preparada, la de alguien que ha elegido ese momento con cuidado y que sabe exactamente lo que va a decir porque lleva días, quizás semanas, ensayándolo. Luigi, creo que es mejor decirlo aquí, con la familia presente. Quiero el divorcio. Ya no tiene sentido seguir. Nos hemos ido alejando, y los dos lo sabemos. La mesa se detuvo. Siguió antes de que alguien pudiera reaccionar. Me quedaré con el piso. Es lo que me corresponde después de 5 años. Esta semana hablaré con un abogado para dejarlo todo por escrito. Lo dijo con la seguridad de quien anuncia algo ya decidido, sin espacio para la negociación, con los términos fijados de antemano. El apartamento del Realejo, la terraza, la luz de última hora entrando por el salón. Todo eso que había disfrutado durante 5 años asumiendo que era permanente y que en el momento del divorcio le correspondería sin discusión. Rosa, desde el otro extremo, asintió despacio con esa gravedad suya de quien lleva tiempo esperando este momento. Es lo justo. Luigi, llevas años viviendo de lo que esta relación te ha dado. Ya es hora de que cada uno asuma lo que le toca. Algunas personas miraron hacia abajo, otras me miraron a mí. El cuñado de Jimena se removió en la silla. Nadie dijo nada. Yo miré a Jimena. Apoyé los cubiertos sobre el plato con calma, sin prisa. Cogí la servilleta, me limpié los dedos. La doblé en 2 y la dejé sobre la mesa. Sostuve su mirada durante unos segundos. No era una mirada de rabia ni de dolor. Era la mirada de alguien que acaba de recibir una información y está procesando exactamente lo que significa. Me levanté, empujé la silla hacia la mesa, agarré la chaqueta del respaldo y me acerqué a saludar a los que estaban cerca de la puerta. Gracias por venir. Buenas noches. Sin prisa, sin volumen. Salí al pasillo y cerré la puerta a mis espaldas. Detrás quedó el murmullo de una mesa que no sabía muy bien qué había pasado, ni cómo debía reaccionar ante algo que nadie había esperado, que ocurriera así. Esa noche dormí con la tranquilidad de quien tiene las cosas claras. Jimena no volvió hasta tarde. Yo no pregunté dónde había estado. A la mañana siguiente, mientras ella seguía durmiendo, me preparé un café. Me senté en la terraza con vistas al albaicín y marqué el número de Consuelo. Ella contestó al segundo tono. «Mamá», dije, «necesito pedirte algo». Hubo una pausa breve, del tipo que hacen las personas que entienden las cosas antes de que termines de explicarlas. «Dime», respondió. Lo que le pedí era sencillo. Lo que iba a ocurrir después, Jimena todavía no lo sabía. Jimena dormía cuando volvía a entrar al apartamento. Me quedé un momento en el pasillo escuchando el silencio del piso. La luz de la mañana entraba por la ventana del salón con esa claridad específica del Realejo a esa hora, cuando el barrio todavía no ha terminado de despertar y las calles tienen ese ruido suave de persianas que suben y motores que arrancan a lo lejos. Todo igual que cualquier otra mañana. Todo exactamente igual. Y con la diferencia de que yo acababa de tener una conversación que iba a cambiar bastante cosas. Consuelo lo había entendido antes de que yo terminara de explicarlo. Le conté lo del cumpleaños con la misma calma con que le contaría cualquier otra cosa, sin adornos ni drama. Le dije que Jimena había anunciado el divorcio en público y que había hablado del piso como si fuera suyo, con la seguridad de quien da por hecho que tiene razón. Consuelo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé hubo una pausa de 2 o 3 segundos, el tipo de pausa de quien está ordenando lo que acaba de oír antes de responder. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Que inicies el trámite de notificación formal. Desocupación del inmueble. Con plazo legal. ¿Cuándo?». «Cuando puedas, esta semana si es posible». «Esta semana», repitió, y en esas 2 palabras había una decisión tomada. Le di las gracias. Ella dijo que no había nada que agradecer y colgó. Así era Consuelo. Sin rodeos, sin preguntas innecesarias, sin necesidad de que le explicaras 2 veces lo mismo. Dejé el teléfono sobre la mesa de la terraza y terminé el café mirando el trozo del albaicín que se veía desde ahí.
En algún momento escuché el ruido de Jimena moviéndose en el dormitorio, después el grifo del baño, después sus pasos en el pasillo. Entró a la cocina sin mirarme. Se preparó café y se quedó apoyada en la encimera con el teléfono en la mano. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Ella revisaba la pantalla. Yo miraba la calle. Supongo que tienes cosas que decirme, dijo finalmente, sin levantar la vista del teléfono. No especialmente, respondí. Y me miró entonces con una expresión que mezclaba irritación y algo parecido a la sorpresa. Había esperado una reacción diferente, una conversación tensa, reproches, algún intento de negociación o de convencerla de que se equivocaba. Eso era lo que encajaba con el guión que tenía en la cabeza. Lo que no encajaba era que yo no tuviera ningún interés en ese guión. Esta semana voy a hablar con un abogado, dijo, volviendo al tono de la noche anterior. El tono de los hechos consumados. El piso se valorará como bien del matrimonio y se hará la partición correspondiente. Asentí levemente. Haz lo que necesites, dije. Y fui a buscar las llaves del coche. Esa mañana salí a trabajar como cualquier otro día. El sobre llegó un jueves por la tarde, 9 días después del cumpleaños. Era un sobre blanco, tamaño folio, ima con el membrete de una gestoría de Málaga y el nombre de Jimena escrito con claridad en el destinatario. Estaba en el buzón cuando ella llegó a casa. Me lo contó después, sin querer, cuando ya era demasiado tarde para que importara cómo me había enterado. Lo abrió en el pasillo antes de quitarse el abrigo. Leyó el primer párrafo. Volvió a leerlo. Fue al salón, se sentó en el sofá y leyó el documento completo 2 veces más. Era una notificación formal de Consuelo Martín, titular registral del inmueble Sito en el Realejo, Granada, dirigida a Jimena en calidad de ocupante sin título de propiedad, informándole de la finalización de la autorización de uso y requiriéndole la desocupación voluntaria del inmueble en el plazo de 2 meses a contar desde la recepción del documento. Y al pie del sobre había una referencia al registro de la propiedad donde podía verificar la titularidad del inmueble. Jimena fue al registro al día siguiente. Salió con una fotocopia del asiento registral en la mano. El apartamento del Realejo constaba a nombre de Consuelo desde hacía 16 años. No había ninguna anotación de transmisión, ninguna modificación de titularidad, ningún nombre añadido. El piso nunca había sido del matrimonio. Nunca había sido de Luigi. Y desde luego nunca había sido suyo. 5 años viviendo en ese apartamento, asumiendo que en el momento del divorcio le correspondería la mitad. 5 años sin preguntar, sin comprobar, sin considerar que quizás valía la pena verificar algo tan básico como de quién era el techo bajo el que dormía. Llegó al piso con la fotocopia en el bolso y me encontró en la cocina preparando algo de comer antes de salir a trabajar. «El piso es de tu madre», dijo desde la puerta, con la voz tensa de quien acaba de confirmar algo que esperaba que fuera un error. «Sí», respondí sin girarme. «¿Desde cuándo lo sabías?» «Desde siempre. Es de ella desde hace 16 años. ¿Y no se te ocurrió decírmelo en ningún momento?» Me giré entonces y la miré con calma. «Nunca me lo preguntaste. Asumiste que era mío. Después asumiste que era tuyo. Son cosas distintas, Jimena». Se quedó parada en la puerta con la fotocopia en la mano y una expresión que yo no había visto antes en ella. No era rabia exactamente, aunque había rabia. Era la expresión de alguien a quien acaba de fallarle un cálculo que creía infalible, que había construido un plan sobre una base que nunca verificó y que ahora descubría que esa base no existía. «Esto no puede ser legal», dijo finalmente. «Puedes consultarlo con tu abogado», respondí. «Pero el registro dice lo que dice». Salí a trabajar esa noche sin más conversación. Jimena llamó al amante esa misma tarde. No lo sé porque lo escuché, sino porque las conversaciones de ese tipo dejan rastros. El tono de voz, la forma en que alguien se mueve por el piso cuando habla de algo urgente. La puerta del dormitorio cerrada con más cuidado de lo habitual. Lo que le contó, supongo, fue que el plan había cambiado, que el apartamento no era lo que creía, que necesitaban replantearse algunas cosas, que quizás habría que buscar otro lugar donde vivir. Lo que él respondió no lo sé con exactitud, pero sí sé que cuando Jimena salió del dormitorio 40 minutos después, tenía una tensión diferente en la cara. No la tensión de alguien que ha recibido apoyo y está procesando un problema juntos.
Era la atención de alguien que ha buscado un punto de apoyo y ha encontrado que cede más de lo esperado. Rosa llamó esa noche. Vi el nombre en la pantalla, dejé que sonara y seguí conduciendo. La semana siguiente Rosa llamó 2 veces más. Las 2 veces hice lo mismo. Jimena, mientras tanto, había empezado a mover cosas. Pequeñas señales de alguien que está preparando una salida sin terminar de asumir que la salida es necesaria. Una caja en el dormitorio, algunas cosas de la estantería del baño reorganizadas, una bolsa junto a la puerta del armario. Lo veía cada vez que volvía de trabajar y no decía nada. Un martes por la noche, cuando llegué a casa pasadas las 3, Jimena estaba sentada en el salón con la luz apagada y el teléfono en la mano. Me miró cuando entré. Había algo en esa mirada que no había estado antes, algo que se parecía a la evaluación fría de alguien que está recalculando opciones y no le están saliendo los números. ¿Hay alguna manera de resolver esto de otra forma?, preguntó. Me quité la chaqueta y la colgué en el perchero del pasillo. El trámite ya está en marcha, respondí. 2 meses de plazo, como dice el documento. Luigi. Buenas noches, Jimena. Fui al dormitorio y cerré la puerta. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en los 5 años anteriores. En las madrugadas trabajando, en las facturas pagadas, en el silencio de un matrimonio que se había ido vaciando despacio sin que yo quisiera verlo del todo. Y pensé en Jimena sentada en ese salón a oscuras, con el teléfono en la mano y los números que no le cuadraban. El plan que había construido durante meses, el divorcio limpio con el piso como base, la vida nueva que había calculado con tanta seguridad en esa mesa de cumpleaños, se había apoyado en una suposición que nunca verificó. Y ahora el amante no decía lo que ella necesitaba que dijera. Y el piso no era lo que creía. Y los 2 meses del plazo habían empezado a correr. Lo peor, para ella, todavía no había llegado. Los 2 meses del plazo pasaron con la lentitud específica de las cosas que uno sabe que van a ocurrir, pero que todavía no han terminado de ocurrir del todo. Jimena pasó la primera semana intentando encontrar algún ángulo legal que cambiara lo que el registro de la propiedad decía con total claridad. Y habló con un abogado que le confirmó lo mismo que yo le había dicho en la cocina. El inmueble estaba a nombre de Consuelo. La notificación era válida, el plazo era completamente legal y no había ningún recurso razonable que interponer contra una titular que quería recuperar su propia propiedad. El abogado le cobró la consulta, le explicó que el caso no tenía recorrido y le deseó suerte con el resto. La segunda semana empezó a buscar apartamento. Granada no es una ciudad barata para alquilar, especialmente en los barrios que Jimena consideraba mínimamente aceptables. Lo que encontraba dentro de su presupuesto estaba lejos del centro o tenía alguna condición que no le convencía. Lo que le convencía estaba fuera de lo que podía pagar sola, y ahí estaba el problema central que llevaba semanas evitando resolver del todo. Sola no podía. El plan dependía de que Fran pusiera su parte, y Fran todavía no había dicho nada definitivo sobre ese punto. Fran tenía 41 años. Trabajo irregular en una empresa de eventos que funcionaba razonablemente bien en temporada alta y bastante mal el resto del año, y una soltura para hablar del futuro que no se correspondía en absoluto con su disposición real para comprometerse con él. Mientras Jimena había estado en el apartamento del Realejo, Fran había tenido acceso cómodo a una vida que no le costaba nada. Cenas, fines de semana, el sofá de un piso bien situado con terraza y vistas al Albaicín. Todo sin su nombre en ningún contrato, sin su dinero en ninguna factura, sin ninguna responsabilidad concreta sobre nada. Eso es fácil de sostener cuando el otro lo paga todo. Es bastante más difícil de sostener cuando de repente hay que poner la mitad. Cuando Jimena le presentó los números del apartamento que había encontrado en el centro, Fran dijo que le parecía demasiado para lo que era el piso. Cuando le mostró uno más barato en un barrio más alejado, dijo que había que pensarlo con calma. Cuando le preguntó directamente si iban a vivir juntos o no, dijo que todo eso había que hablarlo sin prisas, que no convenía tomar decisiones precipitadas, que entre ellos las cosas iban bien, pero que dar ese paso era algo serio que requería tiempo. Jimena había dejado un matrimonio de 5 años. Había anunciado ese divorcio en público, delante de toda la familia, en la mesa del cumpleaños de su marido. Había perdido el apartamento en el que llevaba 5 años viviendo porque nunca se molestó en comprobar de quién era. No, y Fran, el hombre por el que había calculado que todo eso valía la pena, necesitaba pensarlo. Esas semanas Jimena llamó a Rosa, con más frecuencia.
Rosa venía al apartamento del Realejo, que todavía estaba en el periodo de plazo y donde Jimena seguía viviendo de momento. Y las dos hablaban durante horas en el salón con las voces bajas que tienen las conversaciones que no quieren ser escuchadas, aunque no haya nadie más en el piso que pueda escucharlas. Rosa había aplaudido el divorcio en esa mesa con la convicción de quien cree que las cosas van a resolverse de una manera determinada. Había dado por hecho, con esa lógica suya de planes construidos sobre suposiciones sin verificar, que Jimena se quedaría con el piso, que tendría una base estable desde la que reorganizar su vida, que Fran formalizaría algo en algún momento cercano, y que todo encajaría de una forma que también la beneficiaba a ella de alguna manera. Rosa era el tipo de persona que construye sus expectativas sobre las expectativas de otros, sin preguntarse si esas expectativas tienen fundamento real. No lo tenían. Sin el apartamento del Realejo como base, con Fran en modo permanente de indefinición y con un proceso de divorcio que no iba a producir ningún bien partible, porque no había ningún bien común que repartir, el panorama que Rosa había aplaudido en público se parecía bastante poco a lo que había imaginado. Y encima estaba la cuestión práctica de que Rosa, sin Luigi sosteniendo indirectamente el nivel de vida de Jimena, tampoco podría contar con su hija para lo que había contado hasta entonces. Eso no se lo dijo nadie en voz alta. Pero estaba ahí, en cada conversación de esas tardes en el salón, en los silencios entre frase y frase, en la forma en que Rosa miraba el apartamento cada vez que venía, como si estuviera guardando una imagen que sabía que no iba a durar mucho más. Al final Jimena y Fran alquilaron un apartamento en el barrio del Saidín. 2 habitaciones, cuarta planta sin ascensor, a 20 minutos del centro en transporte público. Era lo que había dentro de lo que entre los dos podían pagar si Fran se comprometía a su parte de forma regular, lo cual seguía siendo una variable con más margen de incertidumbre del que Jimena habría querido admitir en voz alta. Se mudaron con lo que Jimena había ido empaquetando durante las últimas semanas del plazo. Cajas, bolsas, no la ropa ordenada por colores que llenaba el armario del Realejo y que ahora tenía que caber en la mitad del espacio. Los muebles del piso eran de Consuelo. Las cosas que se llevó eran las suyas. Rosa fue a ver el nuevo apartamento el primer fin de semana. Dijo que estaba bien para hacer un comienzo, que con el tiempo podían buscar algo mejor, que lo importante era estar juntos y que las cosas materiales ya se irían acomodando. Nadie le respondió nada porque nadie tenía energía para esa conversación. Lo que ocurrió entre Jimena y Fran en los meses que siguieron a la mudanza no es algo que yo sepa con detalle, porque dejé de tener ninguna razón para saberlo. Pero sí es posible reconstruir la lógica de lo que probablemente pasó conociendo los materiales con que estaba construida esa relación. De una relación que había funcionado como beneficio paralelo, cómodo y sin coste real para ninguno de los dos, mientras el apartamento del Realejo lo sostenía todo por debajo, no tiene necesariamente la misma consistencia cuando pasa a ser la estructura principal sobre la que hay que vivir de verdad. La mitad del alquiler es la mitad del alquiler todos los meses. La luz, el agua, la compra, los imprevistos. Sin un piso ajeno que absorba los costes sin pedirlos a cambio, las cosas que parecían fáciles desde fuera se vuelven concretas y exigentes de una forma que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Fran había demostrado con bastante claridad, en las semanas de búsqueda de apartamento, cuál era su velocidad para comprometerse con cosas concretas. Esa velocidad no iba a cambiar porque hubiera firmado un contrato de alquiler. Y el divorcio se firmó un miércoles por la mañana, en una notaría del centro de Granada, 3 semanas después de que Jimena se mudara al Saidín. No había bienes comunes que repartir. El apartamento nunca había sido del matrimonio. Las cuentas bancarias eran individuales. No había propiedades conjuntas, no había inversiones comunes, no había nada que dividir, porque nunca había habido nada que fuera de los dos al mismo tiempo. El proceso había sido lo más parecido a un trámite administrativo que puede llegar a ser la disolución legal de 5 años de matrimonio. Papeles, firmas, fecha, hora. La abogada de Jimena había intentado en las semanas previas construir algún argumento sobre aportación no económica al matrimonio, sobre desequilibrio entre las partes, sobre algún tipo de compensación que pudiera solicitarse. De cada vez que abría un frente encontraba la misma respuesta. No había base documental que sustentara nada. El proceso no tenía recorrido por esa vía, y seguir insistiendo solo alargaría un trámite que no iba a producir ningún resultado diferente.
Jimena afirmó con la expresión comprimida de alguien que ha tenido semanas para procesar que las cosas no salieron como calculó y que llega a la firma habiendo agotado ya la mayor parte de la reacción emocional disponible. No había lágrimas ni escena, solo la firma, la fecha y el silencio breve de una notaría a media mañana. Consuelo recuperó el apartamento formalmente esa misma semana. Cambió la titularidad de los suministros, hizo una visita para revisar el estado general del piso y encargó una pequeña reforma en el baño que llevaba tiempo queriendo hacer y que había ido aplazando. Y sin complicaciones, sin conversaciones innecesarias, con la eficiencia tranquila de alguien que recupera algo que siempre fue suyo y que nunca había dejado de serlo. Yo guardé mi copia de los documentos en la carpeta, le di la mano al notario y salí a la calle. Era media mañana, y el sol de Granada golpeaba sobre las piedras del centro con esa intensidad seca que tiene en los días despejados de invierno, cuando el frío está en el aire pero la luz engaña. Caminé hasta el coche, abrí la puerta y me senté. En la aplicación había una carrera pendiente desde hacía 10 minutos. Pasajero en la calle Recogidas, destino la estación de autobuses. La acepté. Arranqué. Me incorporé al tráfico de media mañana. El pasajero subió sin decir mucho, puso los auriculares y miró por la ventana. Yo conduje por las calles del centro con la misma atención de siempre. Los mismos semáforos, las mismas esquinas que me sé de memoria después de 4 años recorriéndolas a todas horas. Dejé al pasajero en la estación, confirmé el viaje en la aplicación y esperé la siguiente carrera con el motor en marcha y la ventana entreabierta. Granada de invierno a media mañana tiene un ruido particular. No el silencio de las madrugadas ni el ruido lleno de las tardes. Algo intermedio, funcional. La ciudad moviéndose sin prisa pero sin pausa. La siguiente carrera llegó 2 minutos después. La acepté y arranqué.